Ya, ahora sí. Ya. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. La clase ahora es Sistema Nervioso 2. La voy a hacer yo, o sea, le voy a hacer con el compañero, pero no puedo última hora hacerla, así que la vamos a estar como nosotros nomás, vamos a estar haciendo yo. Cualquier duda me van preguntando nomás. En general, casi toda la materia de esta clase está como ya subida, ya, así que para que no estén como tan preocupadas de estar como tomando apuntes, cosas así. Y cualquier cosa que sea como adicional que no esté en la guía, probablemente la puse nomás como para entender mejor ya, pero no es como para que se preocupen o piensen que tienen que estar conociendo todas esas cosas. La idea más que nada es darles como ejemplo y que puedan entender bien la materia. Así que eso. Si voy muy rápido de repente, cualquier duda que les quede, me avisan nomás y puedo repetir. Así que voy a partir. Esta clase vamos a partir hablando de la organización estructural del sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso lo podemos dividir por lo general en un sistema nervioso central y uno periférico, ¿ya? El central estaría compuesto por la médula espinal y por el encéfalo, ¿ya? O sea, el encéfalo acá y la médula espinal, ¿cierto? Y también incluido el tronco encefálico. Y el periférico que estaría compuesto por los nervios espinales y los pares craneales, ¿ya? Dentro de este sistema nervioso vamos a contar algo que son las meninges y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que son los encargados de estar como protegiendo a este sistema nervioso central. Y vamos a partir hablando por ahí, ¿ya? Tenemos entonces las meninges, que imagino que tienen que haber escuchado hablar de las meninges, que son como estas capitas que están como protegiendo el sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, la dura madre, que es la más externa, que es la que está como pegadita al hueso, que una capa más de protección, ¿cierto? Como fibrosa, resistente, y va a estar como contactando el periósteo, que es como la membrana que envuelve el hueso, ¿ya? Luego tenemos a la aracnoide, ¿ya? Que está entre la dura madre y la pía madre, ¿ya? Y entre la dura madre y la pía madre, o sea, y entre las aracnoides y la pía madre se ubica el espacio subaracnoideo, ¿ya? En el espacio subaracnoideo es donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que eso es bastante importante. Y luego tenemos la pía madre, ¿ya? La pía madre es una capa que está más encargada de vascularizar, de perfundir, y que es la que va a estar en contacto con el tejido nervioso. Entonces, desde más exterior hacia más interior, dura madre, aracnoides, pía madre. Y entre aracnoide y pía madre está el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, que es esta cosa de acá, ¿ya? Si ven acá como en esta imagen, estas zonas que están como más azules, es donde debería estar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que es como este líquido que va a estar, en el que va a estar inmerso todo el tejido nervioso del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el espacio subaracnoideo, o sea, entre aracnoides y pía madre, que se ve por acá. Los ventrículos cerebrales, que esos son unos espacios que están como unas cavidades que hay en el cerebro, que aquí, por ejemplo, se ven, que también están llenas de líquido cefalorraquídeo, y en el epéndimo de la médula, ¿ya? Que no se ve acá. El epéndimo es como, cuando uno ve la médula espinal, al centro es como un hoyito, ¿ya? Y en ese hoyito pasa el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este líquido cefalorraquídeo? La primera es la protección mecánica, ¿ya? O sea que si ustedes se golpean contra algo, para como no machucarse la cabeza, este líquido lo va a proteger un poquito. Cuando me disculpan que está sonando el timbre, o lo retiro. Ya, sí, me disculpa. Justo me está haciendo el timbre. Ya, ahora sí. Entonces, protección mecánica, que es lo que como evita que el cerebro como que se machuque o como que se estalle cuando hay algún golpe. Protección química, que tiene que ver más que nada como protegiendo de estas sustancias como dañinas, por ejemplo, cambios de pH, cierta acidez, sustancias que sean tóxicas, tiene esa protección. Y circulación, ¿ya? Que es más que nada permitir el traspaso de nutrientes entre el tejido nervioso y la sangre, ¿cierto? Como ir nutriéndolo. Aquí como dato quizás como curioso, en ciertas especies como de animales, eh, por ejemplo los koalas, gran parte como del cráneo es casi puro líquido cefalorraquídeo, porque animales que en general viven como en zonas muy altas, los koalas, por ejemplo, viven en copas de eucalipto y que se caen mucho. Entonces, evolucionaron para protegerse de estas caídas, aumentando la cantidad de líquido cefalorraquídeo que tienen. Entonces, esa gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que tienen le amortigua las caídas. Evita como que se dañe el cerebro al caer desde altura.
Y yo lo encuentro bastante chistoso porque qué clase de animal tuvo que evolucionar para amortiguarse porque se caía mucho, pero ahí tiene como un ejemplo. Ya. Y ahora pasando ya como a las partes, vamos a hablar principalmente ahora de la médula espinal, ¿ya? La médula espinal es un conjunto de neuronas que van a formar como una especie de óvalo alargado, ¿ya? Es como un tubito, que son puras neuronas. Y que se va a ubicar en el conducto arqueo de la columna vertebral. Cuando uno ve como una columna vertebral, es como una especie de como agujero por el que va a estar, ubicado la médula espinal. Tiene 31 segmentos con un par de nervios espinales cada uno, ¿ya? O sea, si uno ve como, es como si se apilara una pila de monedas, muchas monedas apiladas, y de cada una de estas pilas salen con un par de nervios, ¿ya? Que son los nervios espinales, que también le dicen nervios raquídeos, ¿ya? Y esto ya lo tienes como que haber escuchado anteriormente, que tiene sustancia blanca y sustancia gris, ¿ya? Que van a estar distribuidas con esta forma como de H de la sustancia gris. Entonces, algunas cosas que igual son bien importantes y que tienen que tener claro. La primera es que no ocupa todo el conducto raquídeo, ¿ya? O sea, si ven acá, esto está el tronco cefálico, aquí parte la médula espinal, por acá está el conducto raquídeo, ¿cierto?, entre las vértebras, y si se fijan, el conducto sigue hasta acá, ¿cierto?, está allá por el sacro, pero la médula espinal termina por aquí, ya, es como a nivel de la segunda vértebra lumbar. Y hacia acá lo que queda no es la cola de caballo, que en realidad son como solo nervios, ya son como nervios que quedan. Es súper importante porque, por ejemplo, no sé, ¿alguna vez has escuchado hablar de las funciones lumbares? Si alguna vez como he escuchado el término, no le tienen que hacer como una punción lumbar, ¿no? Sí, ya. Cuando hacen las funciones lumbares, la hacen más o menos por esta zona, ¿ya? Que es una zona en la que ya no hay médula, que es la cola de caballo. O sea, obviamente, igual la idea no es atravesar la cola de caballo tampoco, ya, porque es un nervio y que igual tiene funciones importantes, especialmente como el control de esfínteres, entonces, obviamente, la idea tampoco se busca como dañar la cola de caballo, pero es como una zona en la que hay menos nervios, entonces se puede hacer una punción y es como más segura, ya. En general, lo que se busca en estas funciones lumbares, es atravesar la meninge. Se revisa la dura madre, se revisa la aracnoides y se queda la aguja como aquí, entre medio de la pía madre y la aracnoides, en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Que es donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces se hace esta función y en esta zona de acá, en el espacio subaracnoideo, se extrae el líquido lumbar para después hacerle estudio. Esas son las funciones lumbares. Otro tipo de funciones que también pueden a escuchar alguna vez, quizás como la inyección epidural. La epidural es como una inyección que se hace como en la zona externa, o sea, no atraviesa la dura madre, ¿ya? O sea, queda como afuera. Queda como entre el tejido conjuntivo de la madre y por ahí te inyectan como anestesia, ¿ya? Esa es la epidural. Ahí preguntan, entonces, ¿qué parte del conducto raquídeo no ocupa? Depende mucho como de la persona, de la edad. Por ejemplo, los niños ya como hasta más abajo. Pero en general ocupa hasta la segunda vértebra lumbar, ya como hasta L2, L3. De ahí hacia abajo ya está como la cola de caballo. No ocupa como... Usted no tiene que saber eso, ya es como no va como para comentárselo. Quizás como que le interesa el tema. Yo igual como estudio una carrera de salud, como que me interesa más, ya, pero ustedes no tienen que memorizar esas cosas, ¿no? Es como, tómenlo como un dato curioso. Ya. ¿Qué más? Esta médula va a tener nervios espinales o nervios raquídeos que son mixtos, ¿ya? ¿A qué me refiero con que son mixtos? A que tienen una función sensitiva, o sea, que llega como, no sé, cuando toco la piel, cosas, llega como el dolor, tacs, cosas, y una motora, o sea, que llega desde el cerebro hacia acá, hacia los músculos, esas cosas. ¿Ya? Si nos fijamos, por ejemplo, acá hay un nervio raquídeo. Cuando va a llegar este nervio, se divide en dos raíces. Una raíz posterior, que lleva la información sensitiva, y una anterior, que lleva la información motora. Esto de posterior y anterior son más que nada terminología médica, ¿ya? Cuando uno habla de anterior, se hace referencia como lo que está hacia, por ejemplo, tomando como en cuenta mi cuerpo, anterior sería como mi cara, y posterior sería hacia mi nuca, ¿ya? Entonces, tómenlo como casi como sinónimo de que anterior es hacia adelante y posterior hacia atrás, ¿ya? Entonces, por anterior entra la parte motora, o sea, en realidad viene saliendo, ¿cierto? Viene saliendo la parte motora, y por posterior viene entrando la parte sensitiva. ¿Qué más? No es homogénea, ya hay zonas en las que está como más ensanchada que en otras. Si no me equivoco, como a nivel cervical torácico, y más en el lumbar, hay zonas en las que es como más ancha que en otras, ¿ya? Principalmente porque salen muchos nervios de esa zona. Y lo último es que, ya lo estuvimos como hablando un poco, al igual que el encéfalo también está cubierto por las meninges, ¿ya? Otro dato curioso como de las meninges, quizás no mencioné,
cuando a ustedes les duele la cabeza, en realidad lo que les duele son las meninges, ¿ya? Porque el cerebro, por ejemplo, el encéfalo, no tiene como esa inervación sensitiva de dolor, ¿ya? Lo que les puede doler son las meninges. A veces, por ejemplo, se deshidratan o cuando hay hemorragias, cosas así, y hay algún daño en las meninges, uno siente ese como dolor de cabeza, cefalea, ¿ya? Es como, como un dato curioso, no sé. Y ahora vamos a hablar un poco de la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿ya? Para entender eso, vamos a hacer como nomás un recordatorio, que me dijeron que vieron como los tipos de neuronas, pero tenemos estas neuronas multipolares, tripolares, subunipolares, unipolares, y lo principal que me interesa que recuerden es que las neuronas tienen un soma, ¿cierto? Un cuerpo, que es donde está como el núcleo, ¿cierto? Está como toda la información genética, y un axón, ¿cierto? Axón y dendritas, que son como la parte por la que se transmite el impulso nervioso, ¿ya? Eso es lo que quiero que recuerden. ¿Por qué? Porque en la médula, ¿cierto? Hablamos de... Se me quedó pegada esta cosa. Se me quedó pegada el power. Ahí sí. Se ve bien, ¿cierto? Díganme que se ve bien, por favor. ¿Lo pueden ver todavía? ¿Aló? ¿Sí? Ya, bueno. Ya me había preocupado, pensé que se cayó esta cosa. Ya. Entonces, esta médula, ¿cierto? Hablamos de que tiene una sustancia blanca y una sustancia gris, ¿ya? La sustancia gris es esta parte de acá, que tiene como esta forma de H o forma como de mariposa que le dicen a veces, ¿ya? ¿Y qué es la sustancia gris? La sustancia gris es el conjunto de somas neuronales y elementos gliales. Ya los elementos gliales son las cosas como de sostén, como astrocitos, cosas así, que tienen que ver más que nada con la mantención de las neuronas. Entonces, toda esta zona gris que ven de acá es el acúmulo de los somas, ya sea, todos los cuerpos de las neuronas están en esa zona de ahí. Mientras que la sustancia blanca vendrían siendo los axones, ¿ya? Que vamos a ver un poco después. Entonces, esta sustancia gris podemos identificar, ¿cierto? Un asta posterior y un asta anterior. ¿Cierto? Hablamos de que por el asta posterior está la información sensitiva y por la posterior la información motora. Y en algunas zonas, como por ejemplo ya sea como en la parte torácica, a veces describen un asta lateral, ya que sería como esto de acá. No tienen como que saberlo, ya no es como, si alguna vez lo leen, alguna cosa así, se habla como de un asta lateral, que se ve como a nivel torácico. Entonces, ¿qué es importante de estas astas? Ya. Esto en realidad tiene que ver más como con la sustancia blanca, pero igual, para que lo recuerden. Hablamos de que está el nervio raquídeo, ¿cierto? Raíz posterior, raíz anterior, la raíz anterior ya como toda la parte motora, ¿cierto? Y la posterior, la parte sensitiva. Esta parte posterior, ¿cierto? Que es sensitiva, tiene acá una especie de ganglio, ¿ya? ¿Ven esta dilatación de acá? Esto de acá son los somas de las neuronas que llevan la información sensitiva, ¿ya? O sea, los cuerpos neuronales de las neuronas que llevan la información sensitiva hacia el encéfalo se ubican acá, en este ganglio, a la entrada de la médula espinal, ¿ya? En cambio, las anteriores, que son las que llevan información motora, tienen su núcleo ya como en la médula, como adentro. Pero las sensitivas tienen acá un núcleo, es un ganglio, y en este ganglio hay somas, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la sustancia blanca, ¿ya? La sustancia blanca, ¿cierto? Son todos los axones, son las fibras nerviosas. Si acá están como los cuerpecitos, acá están los axones y todas esas cosas. Estos axones están mielinizados. ¿Saben qué significa que estén mielinizados? ¿O captan como el concepto de mielina o qué significa que un axón esté mielinizado? ¿Con vaina mielina? ¿Cierto? Pero ¿qué significa que un axón tenga vaina mielina? ¿Qué es lo que el beneficio que le aporta? Velocidad, ¿cierto? El impulso es mucho más rápido. Me acuerdo que un profesor decía que si, por ejemplo, una neurona que no tenga mielina sería como un peatón caminando y una mielinizada sería, no sé, como un Ferrari, un Lamborghini, como estimamos la velocidad, la diferencia de velocidad entre una neurona que está mielinizada y una que no está mielinizada, ¿ya? Y ahí como que se puede hacer la pregunta así como de, ¿y por qué no están todas las neuronas mielinizadas entonces? Así como muy mejor que sean rápidas. Porque la mielina igual implica mayor grosor, ¿ya? Las neuronas que tienen mielina son mucho más gruesas. Entonces, si todas nuestras neuronas estuvieran como mielinizadas, tendríamos como un tronco de brazos, ya porque sería demasiado grueso. Por eso no pueden estar todas mielinizadas. Entonces, ¿qué más importante de esta sustancia blanca? Que acá van a haber vías que tienen destino en común, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo miro todas las acciones que van por acá, todas las nerviosas que van por esta zona de acá, todas, por ejemplo, van hacia el mismo lugar. Por ejemplo, acá sale que es el tracto espinotalámico, ¿ya? O sea, que todas las vías que van acá van desde la médula espinal hacia el tálamo. Acá van todas las que vienen desde la corteza hacia la médula espinal, y así, ¿ya? Entonces, están como agrupadas según el lugar hacia el que viajan.
Y esta sustancia blanca la podemos dividir en 3 cordones o regiones, también columnas la llaman a veces, según la sustancia gris, ¿ya? Aquí se nota mejor, entre el asta posterior y la línea media, ¿ya? O sea, la mitad, estaría la columna posterior. Y entre el asta posterior y el asta anterior, la columna lateral, y entre el asta anterior y la línea media, la columna anterior, ¿ya? Entonces, columna, región, cordón anterior, lateral y posterior, ya que van a estar divididos por las astas de la sustancia gris. Eso. ¿Les quedó todo claro con respecto a la sustancia gris y blanca? ¿Tienen alguna duda? La idea es que vayan entendiendo bien todo esto, porque igual es como quizás harta información. Pues si algo no les quedó claro, por favor avísenme al tiro. Se lo explico de nuevo, no sé. ¿Todo bien? Buenísimo. Igual después al final de la clase pueden hacerme preguntas de nuevo, si no se preocupen mucho. Entonces, más lentito, ya voy a tratar de ir más lento. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las funciones de la médula espinal, ¿ya? Hay principalmente 2 funciones. La primera es conducir la información, y eso lo hace a través de una vía ascendente y una descendente, ¿ya? La ascendente es la que lleva la información sensitiva, ¿ya? O sea, yo, no sé, toco esto, y la información táctil de mi dedo tocando eso viaja a una vía ascendente por la médula hasta llegar a mi cerebro, ¿ya? Hacia mi corteza. Y la descendente es la que hace que desde mi corteza motora, ¿cierto? O sea, de mi cerebro, la parte motora, viaje esa información y llegue hasta hacia el músculo, que el músculo termine contrayéndose, ¿ya? Entonces, esa fue la función como de conducir información, que vamos a ver más en profundidad más adelante. Y la segunda función es que es un centro elaborador de reflejos, ¿ya? La médula espinal, conjunto con el tronco encefálico, son los 2 centros elaboradores de reflejos, ¿ya? ¿Y qué son los reflejos? Los reflejos son estas respuestas rápidas que uno hace, una respuesta rápida a algún cambio para poder restaurar la homeostasis, ¿ya? Que tuvieron clase de homeostasis, ¿o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, son respuestas rápidas ante alguna cosa que como que me saque de mi equilibrio basal. Por ejemplo, dolor, aumento de la temperatura muy brusco, cualquier cosa. Ante eso yo voy a hacer una respuesta rápida que va a permitir como restaurar esta homeostasis, este equilibrio. Entonces, tenemos el reflejo, ¿cierto? Y la respuesta rápida para restaurar la homeostasis. Y acá esto es súper importante que les quede bien claro. Está el acto reflejo, que es esta respuesta automática, involuntaria, ¿cierto? Como el reflejo, y luego está el arco reflejo, ya que es como común que a veces uno se confunda como entre acto reflejo y arco reflejo, ¿ya? Que no se les puede confundir. El arco reflejo correspondería a la cadena de estructuras que permiten llevar a cabo este acto reflejo, ¿ya? O sea, arco reflejo son como todas las neuronas, los receptores que me permiten llevar este acto reflejo, ¿ya? No es el acto reflejo en sí. Entonces, ¿por qué está compuesto este arco reflejo? Tenemos primero un receptor, ¿ya? Que pueden ser muchos, ¿ya? Por ejemplo, en la piel tenemos mecanorreceptores, receptores de dolor, de temperatura, cualquier cosa que recibe información y en base a eso se estimule, ya se active. Por ejemplo, acá hay mecanorreceptores, que son los que sienten el tacto. Entonces, ese sería mi receptor. Luego estaría la vía aferente, ¿ya? Que es la que lleva la información sensitiva. Y eso correspondería a las neuronas sensitivas, ¿ya? Entonces, toco acá, ¿cierto? Mi mecanorreceptor se activa, y ese mecanorreceptor, al estimularse, interactúa con la neurona sensitiva, ¿ya? O sea, con mi vía aferente. Y esa información empieza a viajar por esa neurona sensitiva. Y luego está el centro elaborador, ¿ya? Que es la médula espinal. En el centro elaborador es donde se integra toda esta información que me está llegando, y en base a eso se elabora una respuesta, ¿ya? Que una respuesta involuntaria, ¿cierto? Inconsciente. Yo, por ejemplo, si yo toco una estufa, ya que está muy caliente, yo no la toco y digo, está caliente, me está haciendo daño y me duele, voy a sacar la mano, ¿cierto? Yo toco la estufa sin querer y al tiro saco la mano, ya es como inconsciente. Y eso gracias a este centro elaborador de reflejos, ¿ya? Y es, si lo piensan bien, es súper importante. O sea, se imaginan si uno no tuviera esos reflejos, así como me moriría y después como que pienso que me estoy muriendo, ya como que me estoy quemando y después digo, uy, sí debería sacar la mano, ¿ya? Son gracias a los reflejos que en general la mayoría de especies siguen vivas, ya. Si no tuviéramos como estos reflejos, estas respuestas como involuntarias y rápidas, estaríamos como muertos, ¿ya? Son muy importantes. Ya, entonces tenemos este centro elaborador, que es que él piensa la respuesta, ¿cierto? Como que decide qué actuar. Y luego tenemos una vía diferente, ¿ya? Que es la vía por la que va a viajar esta información, esta respuesta que decidió mi centro elaborador, ¿ya? Y esa vía diferente corresponde a las neuronas motoras, ¿ya? O sea, neuronas motoras entonces llevan la información, llevan el impulso, ¿cierto? Hasta el efector, ¿ya?
el efector vendría siendo la estructura que va a ejecutar la orden, ¿ya? O sea, lo que va la respuesta que va a hacer frente a este estímulo. Y este efector puede ser un músculo o una glándula, ¿ya? Son los dos efectores que tenemos, como músculos o glándulas, no es como más, ¿ya? Entonces, resumiendo, receptor puede ser un mecanorreceptor, lo que sea, la estructura como que percibe el estímulo. Ese estímulo viaja por la vía aferente, que es una neurona sensitiva, hasta el receptor elaborador, que es la médula. En la médula se elabora una respuesta que va a viajar por la vía eferente, ¿cierto? Que es la neurona motora, y esta neurona motora llega hasta el efector, que puede ser o un músculo o una glándula. Lo vamos a ver mejor acá, así que por si tienen dudas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería este acto reflejo, cierto? Toco, por ejemplo, un cactus, me duele, toco el cactus y se activa un receptor sensitivo, ¿ya? Que va a decir como que lleva la información de que esto me está doliendo. Entonces, los receptores que tienen que ver con el dolor se llaman nociceptores, ¿ya? No tienes que saber eso tampoco, pero dato nomás como curioso, sí, no sé. Entonces, el nociceptor se activa y va a viajar por una neurona sensitiva esta información, ¿cierto? Pues acá tenemos el axón, esta neurona sensitiva, como que viaja el dolor por aquí, por aquí, por aquí. Si se fijan, acá, ¿recuerdan que hablamos de que acá estaban los núcleos? Que en el ganglio de la raíz posterior estaba el núcleo de la neurona sensitiva. Entonces, acá está el núcleo de esta neurona sensitiva, entonces sigue viajando hasta entrar a la médula. Y en la médula puede interactuar con una interneurona o puede ir directo hacia la neurona motora, ya son como las dos opciones. En general, según yo, siempre es como a una interneurona, ya es como, hay veces en las que puedes como directo a una motora, pero igual después iría como una interneurona. No tienes que entender mucho que una interneurona, ya son como, como las cosas que comunican un lugar con otro, ya como que dan varios, no sé cómo decirlo, son como una especie de conector, ¿ya? No lo piensen mucho, ¿no? El caso está en que llega acá esta información sensitiva, esto de los que llega al centro elaborador de reflejos, que sería la neurona espinal, y esta neurona espinal va a elaborar una respuesta, ¿ya? Que va a viajar por una neurona motora, ¿ya? Esta neurona motora, a diferencia de la neurona sensitiva, tiene su núcleo acá, ¿ya? Adentro de la médula. Entonces, activa esta neurona motora y lleva la respuesta. Y esa respuesta llega acá al órgano efector, que es el músculo, y el músculo se contrae. La interneurona es la que une la vía aferente con la vía aferente. Se podría decir, porque es complicado ya, porque hay veces, que vamos a ver después, están los reflejos polisinápticos y los monosinápticos, ¿ya? Los monosinápticos no tienen como esta interneurona, ya como que la vía aferente, o sea, la neurona sensitiva, llega directo a la motora, ¿ya? No es como, no pasa por la interneurona. Las interneuronas son como una especie de, son neuronas, ¿ya? Pero que la función que tienen más que nada es como contactar una neurona con otras. Porque, por ejemplo, piénselo así, ya, toqué un cactus, me dolió, saqué el músculo, ¿cierto? Pero yo lo estuve sacando, mientras lo estaba sacando, igual me llegó la información de dolor acá, ¿cierto? Al cerebro, como que lo pensé. Eso gracias hacia esta interneurona, ¿ya? Que apenas le llega el estímulo de dolor, al tiro manda una respuesta hacia la neurona motora, pero a la vez contacta otras neuronas que van a llevar esa información hacia mi cerebro, ¿ya? Entonces es como la función de la interneurona, hacer como una especie de puente, así como el estímulo después dividirlo, mandarlo a más partes, ¿ya? Tiene muchas funciones, en general creo que uno es más interneuronas que neuronas motoras, como lo principal del sistema nervioso son las interneuronas. Pero eso. Y como les decía, está el reflejo polisináptico que vimos ahora, ¿cierto? Que está la sensorial, luego una interneurona y después la motora, y está el reflejo monosináptico, ¿ya? Que va del receptor a la neurona sensitiva, y esta neurona sensitiva va directo a la neurona motora, ¿ya? No pasa como por un intermediario. Que eso, por ejemplo, se puede ver en reflejos como el reflejo orduliano, ¿ya? Que es cuando le golpean como acá, no hace como así. Otro ejemplo así como polisináptico, con interneurona, pues como viene tiempo, así que puedo dar como más ejemplo. Mira, si ustedes como que miran fijo la pantalla, no sé, un punto, y hacen esto, como que miran, pero giran la cabeza, pero mientras mantienen la vista fija, se van a dar cuenta de que a pesar de que ustedes se mueven, la vista les sigue, chicos, ¿cierto? O sea, se dan cuenta que su mirada como que el punto fijo sigue ahí, que uno se mueve, pero igual sigue mirando eso, ¿cierto? Es decir, lo hicieron como que se dieron cuenta. Como si uno mira, si miraran, por ejemplo, fijamente esto, ya. Ustedes quizás no se dan cuenta, mientras están haciendo eso, sus ojos, ya, como rato, fíjense cómo es lo que hace mi ojo.
Yo no me doy cuenta, pero mientras yo estoy girando, mi ojo se mueve para poder mantener la vista fija ahí. Eso es un reflejo, se llama el reflejo óculo-vestibular, ¿ya? Que ya, esto también es como nada que ver con lo que tienen que saber, pero así como pasar la clase más entretenida, no sé. Uno tiene como unos canales semicirculares acá en el oído, que son los que tienen que ver con el equilibrio, ¿ya? Cuando uno gira, estos canales están llenos de endolinfa, ya que es como un líquido. Y ese líquido cuando uno gira, golpea un receptor, ¿ya? Y cuando golpea ese receptor, manda una señal. Y la señal que llega hacia el tronco encefálico, y como, ¿qué información lleva? Lleva la información como, oye, giraste la cabeza, ¿ya? Entonces, cuando llega acá, no me manda la información directa al cerebro, ya como para decirme, oye, giraste la cabeza del ojo, sino que de acá hacia el tronco encefálico se va directo hacia una interneurona, y esa interneurona manda como dos señales, una a mi ojo derecho y una a mi ojo izquierdo. Si hago esto, a mi ojo izquierdo le dice, oye, mira para afuera, y a mi ojo derecho le dice, oye, mira hacia adentro, ¿ya? Ese es el reflejo oculovestibular, el que permite hacer como ese movimiento. Ahí tienes como un dato para contar, no sé, de repente un carrete, con decirle, oye, ¿cachai este reflejo? Tienen como un dato que contar. Ya. Eso respecto a reflejos. Ahora vamos con el tema de la conducción de la información, ¿ya? Entonces, tenemos una vía ascendente, ¿cierto? Que es la que les mencioné, que es la que lleva la información sensitiva, y una descendente, ¿ya? Que es la que lleva la información motora hacia la periferia, ¿ya? Hacia los efectores, o sea, hacia mi músculo, ¿ya? Ahora, dentro de estas vías descendentes hay dos vías principales, hay más vías ya, pero las que, principales que deberían como conocer son la piramidal y la extrapiramidal, ¿ya? La piramidal es la que tiene que ver con el movimiento voluntario, ¿ya? O sea, cuando yo decido voluntariamente tomar este vaso, por ejemplo, ¿ya? Esa es la piramidal. Y la extrapiramidal es la que integra información para regular movimientos. Porque, si lo piensan, cuando yo quiero tomar un vaso, yo no solo estoy tomando el vaso, ¿ya? O sea, no es como que solo le diga a mi músculo, muévase para allá. También tengo que hacer una coordinación fina, ya, porque tomar algo, escribir cualquier cosa, es una coordinación súper fina, como que involucra el movimiento de algunos músculos y que otros se inhiban, que otros vayan más rápido, más lento, es algo súper complicado, y eso se encarga la vía extrapiramidal, que la vamos a ver un poco mejor después. Entonces vamos a partir por la vía ascendente, ¿ya? Que es la que lleva la información sensitiva hacia mi cerebro. Entonces, yo acá en mi piel, por ejemplo, tengo estos receptores, ¿ya? Que acá no salen, así que los vamos a dibujar, ¿ya? Dibujar, ¿no? Aquí me cambió el color. Ya van a ser azules. Entonces acá tengo mis receptores, mis mecanorreceptores, ¿ya? Son los que van a detectar, por ejemplo, el tacto, ya que algo me tocó. Entonces, cuando algo me toca en la piel, se activa este mecanorreceptor, que al activarse, se comunica con esta neurona sensitiva, ¿ya? Como que en realidad como que interactuando, ¿no? Y esta neurona sensitiva va a llevar el impulso nervioso, ¿ya? Lleva un impulso nervioso, ¿ya? ¿Y qué dice ese impulso nervioso? Simplemente dice que algo me tocó, ¿ya? O que lo que dice en realidad el impulso nervioso es que se activó el mecanorreceptor. Después mi cerebro como que lo interpreta y todo, ¿ya? Pero esto ya es solo un impulso, ¿ya? Entonces, lleva este impulso nervioso a esta neurona sensitiva, entra por el asta posterior, ¿cierto?, de mi médula, y acá interactúa con otra neurona sensitiva, ¿ya? Y esta neurona sensitiva va a hacer principalmente dos cosas, ¿ya? La primera es que va a interactuar con una motora para dar un reflejo, ¿cierto? Para interactuar en base a eso, si es que fue necesario hacer un reflejo. Y la segunda cosa que va a hacer es que va a cruzarse la médula, ¿ya? O sea, si esta información venía del lado izquierdo, se va a cruzar hacia el lado derecho y va a ascender. Va a empezar a subir, a subir, a subir, hasta llegar acá, al tálamo. Y aquí termina la vía ascendente, ¿ya? Y acá en el tálamo, esta información se va hacia la corteza y ahí se va a hacer el resto de cosas, interpreta la información, como que se da cuenta de todas las cosas, ¿ya? Pero eso. Entonces, mecanorreceptor, neurona sensitiva primaria, ¿cierto? Llega hasta la médula, contacta a la otra se cruza y luego sube. Y ahí llega hasta el tálamo. Esa es la vía ascendente. Eso no. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿No? Es gracias a este cruce de información que han cachado eso que hablan de repente que cuando hay como algún accidente es como que uno pierde la sensibilidad de un puro lado o a veces pierde como la del lado contrario. Tiene que ver con esto. ¿Ya? Si yo me lesiono, por ejemplo, acá, voy a perder como toda la sensibilidad del lado de acá, porque la información, como, imagínenlo como una carretera, la carretera que llevaba la información de acá está de este lado, entonces como que se corta la ruta, se corta el camino. Sí. ¿En el arco reflejo la información sube también? Sí. En el arco reflejo, pero voy a borrar todo esto. Esto es lo que les estaba mencionando anteriormente.
lo que tienen que pensar es que el arco reflejo llega como hasta acá, ¿cierto? O sea, uno cuando analiza piensa solo en esto. Pero igual esta información sube, ¿cierto? Más lento, pero sube, porque cuando algo me quema, yo siento que me quemé, ¿cierto? Pero siento que me quemé ya después de que retiré la mano. ¿Ya? Eso es porque el arco reflejo entonces, es como una respuesta primaria, es una respuesta como más rápida, y después sube como toda la información y llega al cerebro, ¿ya? El punto está que en esta información de acá, ¿cierto? Esta respuesta es independiente de lo que después vaya a decir mi cerebro, ¿ya? O si no, me demoraría mucho y moriría, quemado, no sé. Y ahora tenemos la vía descendente, ¿ya? ¿Cómo funciona la vía descendente? Yo, por ejemplo, pienso en, no sé, agarrar este vaso, ¿ya? Entonces, mi corteza motora, ¿ya? Que está por acá, mi cerebro, dice, quiero tomar un vaso. Se manda información a mi brazo para tomar ese vaso. Entonces, esta información empieza a bajar, 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 bajar. Hoy creo que el color como me ayuda mucho. Vamos a usar una subida. Esta información empieza a bajar. No, no se nota nada. Quizás sí. Voy a rendir con esto. Sí, lo voy a usar nomás el puntero. Esta información empieza a bajar, 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 bajar. Sigue bajando. Acá, todo esto de acá sigue siendo el tronco encefálico, ¿ya? O sea, sigue siendo como por acá, como cerca de mi nuca. Entonces baja, 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 y a nivel de las pirámides, no tienen que saber tampoco qué es la pirámide, pero es una zona del tronco cefálico, ¿ya? Y a nivel de la pirámide se cruza, si venía por el lado derecho, se va a cruzar hacia el lado izquierdo. Por eso se llama vía piramidal, ¿ya? Esto que les estoy mostrando ahora a ustedes es la vía piramidal. Entonces se cruza desde el lado derecho hacia el izquierdo, y de ahí sigue bajando, y luego llega hasta acá, hasta mi órgano efector, que es el músculo, para que mi músculo se contraiga, ¿ya? Entonces, por eso, cuando yo tengo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, no sé, mi corteza motora derecha, pierdo la capacidad de controlar el lado izquierdo de mi cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la zona derecha de mi cuerpo, o sea, la zona derecha de mi corteza motora derecha, es la que controla el lado izquierdo de mi cuerpo, porque después se cruza, ¿ya? Por eso cuando la gente les da un accidente cerebrovascular, pierden nomás como la capacidad como motora del lado contrario del cuerpo. ¿Sí habían escuchado eso antes? Eso de que cuando hay como daños cerebrales, cosas así, se pierde como el lado contrario. ¿Sí? Es por esto. Y luego esta, que está mucho más complicada ya, así que obviamente no tienen que esta no tienen como que entenderla, ya como que es solo para darles como la referencia. Esta es la vía extrapiramidal, ¿ya? Si se fijan, si esta ahora es súper simplecita, como que corteza motora, baja, cruza y llega al músculo. Esta es mucho más compleja, ¿ya? Involucra como el área motora, ¿cierto? Involucra el tálamo, sustancia negra, el cerebelo, y esta es la que me permite como regular el movimiento, ¿ya? O sea, la vía piramidal dice, ya, voy a tomar esto. Y la vía extrapiramidal es la que la va como regulando, afinando, decirle, para, sigue, como inhíbete más, más lento. Y hay enfermedades, por ejemplo, ¿conocen el Parkinson? ¿Han escuchado como hablar de la enfermedad de Parkinson? ¿O los parkinsonismos? Ya. Y a las personas con Parkinson, lo que se lesiona principalmente es la vía extrapiramidal, ¿ya? Que son, por ejemplo, el cerebelo, la sustancia senil, la formación reticular, ¿ya? Que son las zonas que tienen que ver con la afinación de los movimientos. Por eso tienen como estos temblores, ¿ya? Porque pierden como esa zona, ¿ya? Que es la que les permite como regular el movimiento y hacerlo como así, ¿ya? Entonces, tienen que por la vía extrapiramidal, ustedes también como que su mano harían esto, ¿ya? Como que temblarían mucho, porque no serían como capaces de coordinar. Igual, entre los parkinsonismos hay muchos tipos, ya está la gente como que tiene estos temblores, y está la gente que se mueve muy rígido, ¿ya? Porque puede ser tanto como una mayor activación o una mayor inhibición de la zona, ¿ya? Pero el caso está en que las patologías que tengan que ver con la vía extrapiramidal van a provocar esos problemas en la coordinación del movimiento. Eso. Aquí terminamos con la primera parte, les dejo el QR para que vean el tema de la asistencia. Y mientras ustedes vean el tema de la asistencia, voy a hacer como, vamos a hacer un mini break de 5 minutos, ¿ya? Y luego seguimos con la otra mitad de la clase. Así que eso, para que los escaneen, se noten esas cosas. Y en 5 minutos volvemos. Ahí Vincent mandó el form, que eso. En 5 minutos los veo. Voy a ir como a hidratarme y tomar agüita y esas cosas que son importantes.
Vamos a seguir entonces. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí, no? ¿Alguien que confirme que me escuchan, por favor? Bueno, excelente. Ya. Entonces, vamos a seguir ahora con la segunda parte, que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? No se carga esta cosa. Ahí sí. Entonces, ay, se me quedó pegado. Ay, no, no, murió. Está muriendo mi PowerPoint. Ahí sí, yo creo. Por favor, funciona. Ya, ahora sí. Entonces, hablamos de esto de que el sistema nervioso lo podíamos dividir en uno central y en uno periférico, ¿ya? Entonces, el central que tenía el encéfalo y a la médula espinal. Ahora, del encéfalo salen los nervios craneales y de la médula espinal salen los nervios espinales o raquídeos, ¿ya? Y estos nervios son los que van a eh, crear el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que vendría siendo como todo lo que sale de esta zona, porque es lo que permite como que el sistema nervioso central interactúe con el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces, este sistema nervioso periférico, conformado por los nervios craneales y los espinales, va a estar formado por uno sensorial y uno motor, ¿ya? Sensorial que lleva como toda la información y motor que permite como llegar a órganos efectuales. Y este sistema nervioso periférico motor, de nuevo se puede dividir en uno somático y uno autónomo. El somático es el que me permite hacer las cosas voluntariamente, ¿ya? El que me permite conscientemente agarrar una corchetera, ¿ya? Eso es el somático, como lo voluntario. Y luego está el autónomo, ¿ya? El autónomo es involuntario, ¿ya? Es inconsciente. Yo no puedo controlar las cosas que hace el sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso autónomo se divide en uno simpático y en uno parasimpático. Y creo que, por lo que me dijeron, ya habían como tenido clases con eso, entonces como que algo deben cachar más o menos de cuáles son las funciones del simpático y cuáles son las del parasimpático. Entonces, vamos a hablar ahora de este sistema nervioso periférico. Está formado por las fibras nerviosas, que son los axones, y conjuntos de somas neuronales, ¿ya? Entonces, estas fibras nerviosas corresponderían a los nervios, y este conjunto de somas corresponde a los ganglios, ¿ya? Habíamos visto anteriormente estos ganglios de la base nerviosa, ¿cierto? Que van por posterior, y se formaba como este ganglio que es el conjunto como de somas, ¿ya? Eso es un ganglio. Entonces, tenemos uno, se puede hacer una división entre sensitivo y motor, y el motor se puede dividir en somático y autónomo, ¿ya? Entonces, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. El sistema nervioso periférico motor, somático, correspondería a lo que son los músculos voluntarios, ¿ya? O sea, que me permiten agarrar cosas voluntariamente, conscientemente, ¿ya? El sistema hace su sinapsis en la placa motora, ¿ya? Que es una zona del músculo donde ocurre la sinapsis, donde llega como el botón sináptico, ¿ya? Y el neurotransmisor que usan principalmente es la acetilcolina, ¿ya? Y un efecto que es siempre excitatorio, ¿ya? O sea, siempre que ocurre una sinapsis en el sistema nervioso motor simpático, somático, va a haber excitación, ¿ya? Por el contrario tenemos el autónomo, ¿ya? El autónomo es inconsciente, ¿ya? Yo no lo controlo. Y sus funciones especialmente son viscerales, o sea, las que tienen que ver con las vísceras. Por ejemplo, no sé, su sistema digestivo, su hígado, su páncreas, ya, como todas las vísceras que le ordenan a sus órganos como que hagan cosas, ¿ya? Y vegetativas tienen que ver con las funciones que son como más de nada que de mantenerlos vivos, ¿ya? Por ejemplo, respirar, uno no piensa cuando respira, o sea, tienen cierto control, como que ahora les dije y probablemente como que se les va a olvidar cómo respirar, pero por lo general el respirar es automático, ¿cierto? Yo no le digo a mis pulmones, oye, respira. O por ejemplo, mi corazón, ¿ya? Yo no le digo a mi corazón, oye, late, ¿ya? Lo hacen solo. Pero están controlados por el estado nervioso, porque si uno lo piensa ante ciertas situaciones como que respiro más rápido, mi corazón late más rápido. Entonces hay algo que les ordena que hagan estas cosas, ¿ya? Pero yo no lo puedo controlar. O sea, lo controlo como inconscientemente, ya tengo como por ahí el poder oculto de controlar estas cosas. Ese poder oculto se llama sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cuáles son los centros nerviosos de este sistema nervioso autónomo? Inicialmente, el hipotálamo, el tronco cefálico y la médula espinal, ¿ya? Ahí es donde están como todos los somas neuronales de este sistema. ¿Y qué neurotransmisores se utiliza? La acetilcolina y la epinefrina. ¿Saben cuál es la epinefrina? ¿La habían escuchado? ¿Epinefrina? ¿Qué suena? Adrenalina, exactamente. La epinefrina es la adrenalina, ¿ya? Y como les dije anteriormente, se divide en un sistema simpático y uno parasimpático, y vamos a ver ahora. Entonces, partiendo por el simpático, ¿ya?
El simpático, vamos a ver más que nada ahora cómo se organizan, ya, cómo es la estructura. Entonces, en el simpático, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta médula espinal, ¿cierto? Acá tenemos la sustancia gris, y acá tenemos un soma, ¿cierto? O sea, los somas neuronales, los cuerpos de la neurona. Entonces, tenemos una neurona preganglionar que envía su axón, que sale por el nervio espinal, ¿ya? Y que llega hasta acá, hasta este ganglio, ¿ya? Esto de acá es un ganglio. Y este ganglio interactúa como una segunda neurona, que es la neurona postganglionar, ¿ya? Y esta neurona postganglionar es la que después manda un axón hacia el órgano efector, ya que puede ser un músculo, puede ser un músculo liso, eh, puede ser el corazón, no sé, o puede ser una glándula, ¿ya? Así como funciona. Esto que está viendo acá es la cadena simpático laterovertebral, ¿ya? O paravertebral. Cuando uno ve como la columna vertebral, al lado es como una cadenita de ganglios, ¿ya? Que son los ganglios del sistema nervioso simpático. En cambio, en el parasimpático, parten más o menos igual, ¿ya? O sea, médula espinal, ¿cierto? Ahí tienen su neurona y ahí sale el nervio. Pero en vez de salir hacia un ganglio, ya, hacia una cadena de ganglios, tienen los ganglios como cerca del órgano blanco, ¿ya? Cerca del efector. Por ejemplo, el tema digestivo, es como plexos nerviosos como con ganglios, ya como en cerca del intestino. No es como este otro, o sea, no es como este otro que el simpático que tiene como este ganglio y de los ganglios después sale hacia el órgano efector, sino que acá llega hasta el órgano efector y en el órgano efector está la segunda neurona, ¿ya? No tiene como estos ganglios que tiene el simpático. Lo otro importante acá es que si se fijan, en el parasimpático tienen nomás como salen para acá por el tronco encefálico y acá, hacia la zona como lumbar, a través del nervio espárnico y pélvico. En cambio, en el simpático, si fijan, sale prácticamente como en, está distribuido como por toda la médula, ¿ya? Entre la región torácica y la lumbar. Esa es otra diferencia, ¿ya? El parasimpático sale entre el tronco encefálico y hacia la zona sacra, mientras que el simpático por toda la cadena laterovertebral. Eso como son las diferencias como entre sus estructuras. ¿Qué otra diferencia tienen? En el parasimpático, tanto la neurona preganglionar como la postganglionar, o sea, las dos neuronas que tiene, utilizan como neurotransmisor la acetilcolina, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Saben cuál sustancia de uso común puede activar los receptores de acetilcolina? ¿O es parecida a la acetilcolina? Si les suena algo que se usa mucho, que es parecido como a la acetilcolina, ¿no? O sea, les voy a dar como una pista. La acetilcolina, ¿cierto? Que es la H, la acetilcolina, interactúa con dos receptores. ¿Ya? O sea, hay dos receptores que los que va a interactuar, que son receptores de acetilcolina. Los muscarínicos y los nicotínicos, ¿ya? Son los dos receptores los que interactúan. Ahora se le ocurre qué sustancia puede ser la que es parecida a la acetilcolina, ¿no? Nicotina, exactamente. ¿Y dónde está la nicotina? ¿Dónde encontramos principalmente nicotina? ¿Es que recuerdan bien o les suena? ¿No? Bueno, el tabaco, ¿ya? El tabaco, el cigarro, el tabaco, tienen nicotina, ya los cigarros, sí, que se consumen mucho. No sé si alguno de ustedes fumará o tiene como, debe tener cuestiones familiares o conocidos que fuman. Puede que hayan escuchado alguna vez, mucha gente dice como que si no fuma no puede ir al baño, como que no puede hacer como caca si no fuman. Si alguna vez habían escuchado eso, quizás les pasó, no sé. Como yo ya no fumo, pero cuando fumaba como tabaco, cigarros, sí me pasaba como que fumaba y se me daban como ganas de ir al baño, ¿ya? Y hay mucha gente que a veces no quiere dejar de fumar porque dice que si deja de fumar después no pueden ir al baño. Y pasa bastante. ¿Y por qué pasa eso? Porque la nicotina, ¿ya? La nicotina lo que tiene es que es muy parecida como... Usted entiende, ¿cierto? Esto de la ciudad se funciona con un neurotransmisor, ¿cierto? Que llega a ser un receptor, ¿cierto? Y ese receptor es más o menos específico para este neurotransmisor. Pero si hay alguna sustancia que se parezca a este neurotransmisor, puede activar igual el receptor. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la nicotina. Que la nicotina es muy similar a la acetilcolina, ¿ya? Entonces puede actuar en los receptores en los que actúa la acetilcolina. Entonces, por eso, cuando la gente fuma, va a tener una especie de activación del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Por eso cuando la gente fuma, se le relaja el recto, estimula el peristastismo es como los movimientos como del estómago, del intestino, que son los que ayudan principalmente como ir al baño, ¿ya? Por eso fuman y les da como ganas de ir al baño, empiezan como a salivar más, les baja como la frecuencia cardíaca, igual como que se relajan ya, que están activando su sistema nervioso parasimpático. Ahora, ¿qué pasa con el simpático? En el simpático, esta primera neurona de acá, ¿ya?
la preganglioninar, utiliza epinefrina, ¿ya? Más conocida como, o sea, no, utiliza bilirrubina. Esta primera utiliza acetilcolina, ¿ya? Entonces, deja por acá y acá, y cuando va a llegar con la postganglioninar, le manda acetilcolina y hace la sinapsis. ¿Dónde está la diferencia? Con la segunda, ¿ya? Esta en una postganglioninar viaja, llega hasta el órgano efector, pero para hacer la sinapsis, en vez de liberar acetilcolina, libera adrenalina, ¿ya? Esa es la diferencia entre, una diferencia bien importante, el simpático y el parasimpático. Que el simpático utiliza, para el órgano efector, utiliza adrenalina, mientras que el parasimpático utiliza acetilcolina. Y ahora, cuando yo digo adrenalina, ¿en qué cosas piensan ustedes? Como, les digo adrenalina, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Alerta, ¿ya? ¿Qué más cosas se les ocurren cuando piensan como en adrenalina? Acciones, no sé, lo que sea, efectos en el cuerpo. ¿Qué cosas hace la adrenalina? Sube la frecuencia cardíaca, extremo. Ya, eso, lo de la frecuencia cardíaca es lo principal que le interesaba que alguien dijera. ¿Cuál es la diferencia entre el simpático y el parasimpático? El simpático tenía inicialmente mayor utilidad cuando vivíamos, o sea, todavía tiene, pero era mayor como cuando vivíamos como sobreviviendo como en la naturaleza, sin nada, lleno de depredadores de los que había que arrancar o pelear, ¿ya? Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, no sé, nos encontramos con un depredador, supongamos, esto no es un depredador, pero supongamos que me encuentro con un perro rabioso y que me quiere atacar. Mi sistema simpático, como es muy simpático, me va a ayudar, ¿ya? Es decir, tranquilo, mira, te voy a subir la frecuencia cardíaca, voy a dilatar tus pulmones para que respiren mejor, voy a hacer que respiren más rápido, voy a inhibir tu digestión para que no se te mueva como el intestino, para que no te des como ganas de hacer caca, para que ahorre la energía, voy a mandar más sangre a tus músculos, voy a hacerte salivar menos, voy a expandir tu iris, tu pupila para que llegue más luz, ¿ya? Todas esas funciones van dirigidas hacia una reacción de huida o lucha, ¿ya? Hacia o que huyo o que peleo. Esa es la principal función como el sistema nervioso simpático, ¿ya? Muy simpático en eso, como que me ayuda. Y el parasimpático, la función que tiene es como cuando ya pasó esta situación como de estrés, de alerta máxima, como decir, ya, tranquilo, para. Esa es mi mnemotecnia, simpático, simpático porque me ayuda y parasimpático porque para el otro, ¿ya? Tranquilo, para, te voy a bajar la frecuencia cardíaca, voy a bajarte la frecuencia respiratoria, como que tranquilo, te voy a de nuevo a regalar el peristaltino para que puedas ir al baño, ya como que hace todas esas cosas, como que me relaja más, ya como que, entonces hace como una especie como de balanza entre, como contrarrestar el efecto del otro. ¿Cuáles son los problemas? Que ya, esto funcionaba súper bien cuando uno vivía como en la naturaleza, pero ya no vivo como en la naturaleza, ya no me persigue un león, no me persigue un tigre, un puma. Ahora como que ¿cuáles son como mis mayores problemas? No sé, tener que hablar en público, ¿ya? Y el problema es que nuestro cerebro todavía interpreta eso como una, bueno, principalmente hay como una interacción con el subconsciente, ¿ya? De cuánto peso le damos a esas cosas, pero interpreta como instrucciones de vida o muerte, ¿ya? Es como, oh no, tengo que hablar en público, me voy a morir, ¿ya? Entonces mi sistema simpático me sigue tratando de ayudar, ¿ya? Y como me quiere ayudar, hace que me suba la frecuencia cardíaca, me aumenta la presión, hace que respire más rápido, me hace sudar, todo esto con el fin de ayudar, ¿cierto? Que obviamente actualmente ya no nos ayuda quizás tanto, pero van por ese lado. Entonces, ante situaciones de estrés lo que se activa principalmente es el sistema simpático. Eso es lo que tenía que hablar sobre el simpático con el parasimpático. ¿Les queda alguna duda con esto? ¿Algo más que quieren saber antes de seguir? Ahora vamos ya a lo último, que es la actividad muscular. ¿Quedan claras como las diferencias entre el simpático y el parasimpático? ¿Sí? ¿No? Un sí continuo. Bueno, ahí me enredo de acetilcolina. Ah, ¿te costó entender la parte de la acetilcolina, Catherine? Que igual la puedo explicar más, así como rapidito. La acetilcolina actúa en ambos, ¿ya? La primera neurona activa, porque estos sistemas tienen dos neuronas, ¿ya? Una pre y una post, ¿ya? Entonces, en la primera neurona, en ambos sistemas se utiliza acetilcolina, ¿ya? La diferencia está en que en el parasimpático, la segunda neurona utiliza acetilcolina, mientras que el simpático utiliza adrenalina, ¿ya? Y la segunda neurona es la que interactúa después con el órgano efector. Y hay ciertas sustancias, como por ejemplo la nicotina, que
simulan, como que imitan a la acetilcolina. Entonces, por eso pueden como actuar y hacer que nuestros órganos como que produzcan la misma respuesta que producirían si que se activara el sistema parasimpático. Eso es lo que está hablando como acetilcolina. Entonces, sistema simpático, acetilcolina, y luego adrenalina, y parasimpático, acetilcolina y acetilcolina. Son como sus diferencias de rango. Eso. Y ahora vamos a pasar a lo último, que es la actividad muscular. ¿Ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la unión neuromuscular. Imagino que en la clase anterior, que va de potencial de acción, les tienen como que haber hablado un poco de la unión neuromuscular, pero la vamos a hacer de nuevo porque está la idea y es que va a ser en esta clase. Entonces, ¿qué es la unión neuromuscular? Es la sinapsis que hay entre una neurona con una fibra muscular esquelética, ¿ya? O sea, esto es como el punto final de toda esta cadena del sistema nervioso, donde llega ya el efector. Y esta unión neuromuscular corresponde a una sinapsis química. Recuerden que una sinapsis química y una eléctrica, que la eléctrica tiene que ir más que nada como con iones, no tiene que ir más rápida, y es la que se ve más que nada como en el músculo cardíaco, ya, como en el corazón. En cambio, para el músculo esquelético es el músculo voluntario, ya, como el tema biosomático, el que permite como controlar las cosas, tomar las cosas, ya, el voluntario. En esto sí vamos a tener una sinapsis química, ¿ya? Entonces acá vemos un botón sináptico, ¿cierto? Que está ahí en la desencadenante de los axones, sus vesiculitas con acetilcolina, que estas son como cientos de miles de vesículas, y que después se liberan y interactúan acá con receptores de la placa motora, que van a producir la contracción del músculo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Tengo mi corteza cerebral, acá tengo mi corteza motora, ¿ya? Mi corteza motora tiene esta neurona motora superior, ¿ya? La neurona motora superior es la primera neurona del sistema de la vía descendente, ¿ya? Entonces, yo digo, quiero agarrar ese vaso. Entonces, esta neurona motora superior manda la información, baja por la vía, ¿cierto? Acá a nivel como de la pirámide se depusa, o sea, se cambia de lado, sigue bajando, llega hasta acá, hasta la médula espinal, y acaba de interactuar con otra neurona, ya que es la neurona motora inferior. También puede interactuar con una interneurona, ¿ya? Pero para efectos de la clase, para que lo entiendan mejor, imaginen que interactúa directo con la neurona motora inferior, ¿ya? Entonces, interactúa con esta neurona motora inferior, y esta neurona motora inferior después sale, ¿cierto? Vuela hasta anterior, y llega hasta la placa motora, llega hasta el músculo en el que tiene que interactuar, como tiene que hacer como ocurrir el efecto. ¿Y qué va a pasar en este músculo? En este músculo va a llegar el axón, ¿cierto? Se va como a dividir en estas como patitas, y acá va a tener como estas dilataciones, que corresponden a los botones sinápticos. Y en cada uno de estos botones sinápticos va a haber una placa motora, ya que la parte del miocito, de la célula muscular, es la que cubre la sinapsis neuromuscular. Entonces, en este botón sináptico, vamos a tener estas vesículas que se liberan y después producen la contracción. Entonces, botón sináptico, vesiculitas salen y van a producir la contracción después de este miocito. Cuando hablamos de miocito, hablamos como de la fibra muscular, ¿ya? También como para que hacer como alguna descripción al tiro. En el miocito, la membrana plasmática se llama sarcolema, ¿ya? Eso para que lo recuerden después, porque creo que después lo menciono, como para que les quede claro al tiro. El sarcolema es la membrana plasmática del miocito, ¿ya? De la célula muscular. Entonces, ¿qué pasa cuando salen estas vesículas? ¿Qué es lo que va a suceder acá? ¿Cómo ocurre esta sinapsis neuromuscular? Voy acá primero a explicar como el paso a paso, y luego lo voy a pasar a un esquema para que se entienda mejor. Así que si no lo entienden con el paso a paso, no se preocupen porque probablemente no lo van a entender tampoco, es igual, es como mucho texto. Mucho texto. Y después en el esquema yo creo que les va a quedar más claro, ¿ya? Entonces, ¿qué le ocurre? Tenemos este terminal axónico, ¿ya? Tenemos este botón sináptico, ¿cierto? Que está lleno de vesículas con acetilcolina, ¿ya? En los dibujitos se ven como militas, pero son cientos de miles, son cientos de miles de estas vesiculitas con acetilcolina. Entonces, tengo este, está lleno ya, está como listo, está cargado. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que llega un potencial de acción, ¿cierto? Porque viene viajando toda esta información, este impulso nervioso, y cuando llega, la membrana se despolariza, ya, se pone positiva. ¿Y qué pasa cuando se pone positiva? Se van a canales de calcio, que son voltajes dependientes. ¿Qué significa que sean voltajes dependientes? Que solo se abren cuando el voltaje aumenta, ¿ya? O sea, cuando se pone más positivo. Entonces, se abren estos canales de calcio, y el medio extracelular está lleno de calcio. Entonces, apenas se abren los canales, ¡puf!, entra el tiro para adentro. Entonces, para entrar el canal de calcio, van a entrar estas moléculas de calcio, y cuando entran, ocurre una serie como de reacciones, ¿ya? Pero que terminan en que estas vesiculitas, que es lo que les quedé anteriormente, que están con acetilcolina, se empiezan a mover, y se van a fusionar, ¿se ven como así? Muy bien, y se fusionan con la membrana presináptica, y van a liberar esta acetilcolina hacia el espacio sináptico. Y esta acetilcolina, ¿qué va a hacer? Se va a unir
a los receptores de acetilcolina en la placa motora. ¿Ya? Y cuando se unen a estos receptores de acetilcolina, estos receptores de acetilcolina están como unidos a canales de sodio. ¿Ya? Estos canales de sodio se abren, al abrirse va a entrar sodio, ¿ya? Porque también afuera hay mucho sodio, hay mucho calcio y hay mucho sodio. Entonces, entra el sodio, se despolariza esta placa motora y se abren otros canales de sodio, pero que estos son voltaje dependientes. ¿Ya? No tienen que ver con la acetilcolina, sino que se abren solo cuando aumenta el voltaje. Entonces se abre y como estos son mucho más, empieza a ocurrir una especie de reacción en cadena y se empieza como a propagar el potencial de acción. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es la membrana plasmática de este miocito? Sé que es algo complicado, pero ahora vamos a repasarlo mejor con un esquema que encuentro que se va a notar mejor. La verdad es que tuve como medio, voy a tener algunas pruebas, así que el esquema no me quedó tan bonito ya, pero le puse esfuerzo, así que ojalá que, ojalá que les sirva. Entonces, ¿cómo pasa esto? Viene el potencial de acción, ¿cierto? Viene como el impulso nervioso, llegando, este es el botón sináptico, ¿ya? Esta es la vesícula acetilcolina. Entonces, viene el potencial de acción, llega hasta este canal de sodio, voltaje, o sea, este canal de calcio, voltaje dependiente, este canal se abre, ¿ya? Y cuando se abre, como hay calcio afuera, y mucho más que adentro no hay nada, va a entrar el calcio. Entra. Y cuando este calcio entra, ocurren varias reacciones, pero que culminan en que esta vesícula con acetilcolina se va a empezar a mover, ¿ya? Se va a movilizar y se va a fusionar con la membrana plasmática de este botón. Entonces, se fusiona, se abre y esta acetilcolina queda afuera, queda en el espacio sináptico. Entonces, esta acetilcolina, acá lo que vamos a hacer es que dos acetilcolinas se unan a estos receptores de acá, que son acetilcolinas, que están unidos a un canal de sodio. Entonces, se unen acá al receptor y se abre este canal de sodio. Y cuando este canal de sodio se abre, comienza a entrar sodio hacia dentro de la célula muscular. ¿Y qué pasa con este sodio? Como es positivo, se despolariza el sarcolema, la membrana plasmática, se despolarizó este miocito y comienza un potencial de acción. Y este potencial de acción viaja por el sarcolema, por la membrana, hasta llegar a otros canales de sodio, pero que son voltaje dependientes. Entonces, estos canales se abren, entra sodio, ocurre una despolarización y se empieza a mover, ¿ya? Y así como en cadena, se va moviendo, se abre el canal de sodio, entra sodio, se despolariza y va viajando y viajando y viajando así este potencial de acción. ¿Y qué pasa mientras viaja este potencial de acción? Esto finalmente lo que hace, acabo de explicar el esquema, porque tampoco voy a dar lo que tienen que entender bien, pero la célula muscular adentro tiene una cosa que se llaman retículos sarcoplásmicos, ¿ya? Que son como unos retículos, parece como unos retículos endoplásmicos, que están llenos de calcio, mucho calcio. Y cuando ocurre esta despolarización, cuando aumenta el voltaje, se abre, ¿ya? Y sale mucho calcio hacia el interior de la célula muscular. Y cuando sale todo este calcio, ocurre la contracción, ¿ya? Ahí ocurre otra cadena de eventos que no tienes que entender porque igual es súper complicada y daría como un montón de clases más, pero que culminan en esto, en esta contracción. Todo ese proceso largo que les mostré es para que ocurra esta cosa. Que esto se corte así. Y está ahí como que puedes pensar, pero no se está cortando nada, pues como, ¿cuánto? Un micro centímetro, no es nada. Ya, tienen que pensar que esta célula muscular, ¿ya? Cuando tenemos una fibra muscular, ya que este es el miocito, tiene un montón de estas fibrillas, son muchas, muchas, muchas y súper largos. Entonces, claro, quizá la contracción es súper poquito, casi nada, pero cuando hay tantos de estos, termina una contracción que ya es como, no sé, varios centímetros, ¿ya? Y eso es lo que va a permitir que los músculos se muevan, ¿ya? Como todas estas contracciones acumuladas permiten que se mueva el músculo. Y así es como ocurre la contracción muscular. Y ahora viene como la pregunta, así como, ¿cómo se relaja? ¿Cómo que después del estado en el que estaba antes? A través de la relajación muscular. ¿Y cómo ocurre la relajación muscular? A través de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima lo que hace es que va a destruir la acetilcolina, ¿ya? O sea, esta acetilcolina que estaba acá, la enzima acetilcolinesterasa la destruye, la parte. La convierte, si me equivoco, en un grupo acetil y en un grupo colina, ¿ya? Entonces, destruye la acetilcolina y como la acetilcolina se destruyó, estos canales se cierran, ¿ya? O sea, este canal de acá se va a cerrar, ¿ya? Va a volver a como estaba antes. Y si se cierra, se empieza a acabar el impulso y como que de ahí ya empieza como a morir esto, ya, como que se acaba la despolarización, se vuelve a relajar el músculo, etc. Y después este grupo acetil y este grupo colina se reabsorben hacia el axón, y en el axón se vuelven a formar en una acetilcolina. Y eso, así como ocurre y se estimula, o sea, así como se detiene la estimulación y se relaja los sarcómeros. Es decir, ¿alguna vez han escuchado del Botox? ¿Cachai lo que es el Botox?
¿Lo han escuchado? Botox como, ¿no? Toxina botulínica. Ya. Entonces, esto de acá va a ser la acetilcolinesterasa. Esto de acá es nuestra esta es nuestra enzima que va a pitarse a esta acetilcolina, que llega y se la pide, la destruye y cierra los canales. Ahora, ¿qué hace el Botox? El Botox, lo que hace, la toxina botulínica, lo que hace, es el Botox, o toxina botulínica, que es el nombre correcto, inhibe esta acetilcolinesterasa, ya, la inhibe. Y como la inhibe, la acetilcolinesterasa ya deja de destruir la acetilcolina. Y si no se destruye la acetilcolina, el músculo queda permanentemente contraído, ¿ya? Y eso es como, así como funciona el Botox, ¿ya? O sea, se inyecta y hace que los músculos queden contraídos, porque como no hay acetilcolinesterasa, no se relajan. Esa es la función principal de la toxina botulínica. Eso también otro como dato tics, todo curioso, no sé, para que lo dieran como en mente. Y eso está nervioso. Ojalá que le haya servido. Cualquier duda que tengan, avísenme al tiro, así que, porque la verdad es que la guía tenía como todavía muchas preguntas como de los años pasados cuando Neuranato todavía entraba, como que al DEM todavía le importaba Neuranato. Entonces, eso, no tiene datos de eso que les pueden servir. Me perdí cuando llega ¿en qué parte específicamente? Acá, en el isla, o dónde, Caterina? Pues, acá, ya. Esta parte acá es la que te cuesta entender. Ya. Lo que pasa acá es que ya se movilizó, ¿cierto? Que yo cacho, esta acetilcolina, cuando está en el espacio sináptico, se une a un receptor de acetilcolina, ¿ya? En realidad se une a dos, ¿ya? Lo que pasa es que hay canales de sodio, ¿ya? Y estos canales de sodio tienen como a los laditos a los receptores de acetilcolina, ¿ya? Entonces, cuando los receptores de acetilcolina que están al lado del canal de sodio se activan porque les llegó acetilcolina, el canal de sodio se puede abrir, ¿ya? Eso. Y cuando se abre este canal de sodio, va a entrar sodio, ¿ya? Y ahí empieza como todo el potencial de acción, ¿ya? Empieza el impulso nervioso y eso lleva a que se canales de sodio, estos canales de sodio no tienen como estos receptores de acetilcolina, ¿ya? Estos se abren solo si es que el voltaje cambia, ¿ya? O solo si se despolariza la membrana. Y ahí se abren, entra sodio, y al entrar sodio, otra potencial de acción, o sea, es toda parte del mismo, ¿ya? Pero se despolariza y empieza como así, como ir un poquito así. O sea, como propagando todo este impulso nervioso de despolarización. No sé si ahí entendiste mejor o te da otro todo, porque quizás me da la duda que te entonces. Sí, ya, bueno. Eso entonces. Cualquier otra duda, porque el tiempo de ir resolviendo dudas, así que vayan diciendo algo, por favor. Que les quedan más dudas, una cosa que quieren saber lo que sea, porque si no pueden, ya como libre ahora. O sea, si quieren pueden hacer la guía, cómo hacerla, yo me voy a quedar en este rato igual, pero como les dije de la guía, alcanzar a leer la guía, así que aquí no tengo, está bien. No, pero me refería como a la guía de ejercicio. Estamos dentro mucho, no, son como dos preguntas que van a entrar en la PTU ya, así que no se preocupen, por eso. Por ahí mismo no sé qué tan importante sea que haga la guía de ejercicio, ¿ya? Porque aparte de eso de que algo que entra poco, hay muchos ejercicios que son de neonatos, ¿ya? Y neonatos ya no le van a entrar. Así que los ejercicios que sean de neonatos, la guía, sáltenselos, porque no, ya no le van a entrar. Lo que me da es memorizarlo de cada parte. Uh, esas cosas creo que tampoco entran ya, ¿no? Como eso es neonato, o ser pasado en el sistema nervioso uno. Porque antes esta clase tenía como todas estas cosas como de diencéfalo, proencéfalo, mesencéfalo. Ah, sí, a mí esto se me hace tan fácil porque llevo como 4 años en la carrera y he pasado como por cosas neuro como todo el tiempo, entonces como que casi por osmosis ya, pero sí recuerdo cuando estaba estudiando para la PTU es difícil, la verdad, me da complejo. Ya, entonces, eso. Sí, sí, está grosso, entran súper poco, son como dos preguntas nomás, así que no sé si sería mi elección para estudiar.
Sí, ya quedan libres. O sea, si se quieren quedar acá, tienen dudas de la guía, lo que sea, yo voy a estar acá, yo voy a estar hasta las 8. Pero ya son libres, así que eso. Pueden hacer la guía, pueden llorar, pueden, no sé, activar su respiración automática. El impulso nervioso incluye lo que dice de acción, me confundo con esos dos. Es que el impulso nervioso ocurre gracias a un potencial de acción. El potencial de acción es lo que hace como que se despolariza y se empieza a propagar el impulso ya, que va como despolarizando todo, como juntito. Chao, que les vaya bien. Chau, Chao, profe, que esté bien. chau. Muchas gracias.